Fenomenal, chicos. Pues si os parece, tomo la palabra y bueno, pues os doy la bienvenida a todas las personas que estáis hoy conectadas a esta sesión de Tardes Hacker de inyecciones a los fallos lógicos, la evolución del Bug Bounty, con Martín Martín, Offensive Security Lead, que hoy estará a cargo de esta sesión online en la que vamos a convertir un poco los errores en oportunidades. Daros las gracias a todos, por supuesto, por sumaros esta tarde y vamos a aprovechar un poco para ampliaros un poco más el contexto de estas sesiones y del programa que las enmarca junto con otras iniciativas. Como ya sabéis, estas ponencias tratan siempre temas relacionados con el hacking y la ciberseguridad, ya sea de forma online como estamos haciendo hoy o de forma presencial como en otras ocasiones. En este aspecto, queremos dar las gracias por esta iniciativa de Tardes Hacker al Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, entidad con la que Serpa Tribe ha desarrollado un acuerdo que hace posible que estemos hoy aquí. Este acuerdo, además, viene, como sabéis algunos, de los fondos Next Generation y gracias a ello pues podemos no solo tener este tipo de iniciativas, sino además pues este tipo de sesiones y charlas y desarrollar proyectos y movimientos que ayuden a la ideación, incubación y aceleración, que no solamente buscan promover un poco el emprendimiento en la ciberseguridad, perdón, sino también la promoción de la propia ciberseguridad dentro del emprendimiento de la base tecnológica, porque como se suele decir un poco, el fin de impulsar juntos la industria nacional de la ciberseguridad es un poco el objetivo. Entonces, bueno, en esta diapositiva tenemos algunos datos del ecosistema de la ciberseguridad, así que si tenéis alguna duda o si queréis consultarnos al respecto, no dudéis en hacerlo de aquí al final de la sesión. Y bueno, igualmente me ha chivado ya Martín que podéis compartir vuestras preguntas y comentarios por el chat para que no se escape nada, ¿vale? Que mis compañeros van a estar pendientes. En caso de que también queráis estar informados de las siguientes tardes hacker y otros contenidos de interés, os recuerdo que podéis entrar en Incibe Emprende by Serpa Tribe. Os voy a dejar ahora cuando termine de hablar el enlace por el chat. Y nada, os voy a pasar ahora mismo con Javier Juárez para que os cuente un poquito en qué consiste Securo, el proyecto gracias al cual también estas tardes están siendo posibles. Y después seguimos ya sí que sí con Martín Martín. Y bueno, pues una vez más, gracias a los dos, a vosotros ponentes y al resto de personas que estáis conectados hoy. Y esperamos veros en las próximas tardes hacker, que os recordamos que son todos los miércoles en este horario hasta el 9 de abril incluido, ¿vale? Bueno, como veis, yo estoy en San Martín, no es un fondo muy bonito, sino que me ha pillado aquí el imprevisto. Empezar porque no os recomiendo que pongáis muchas pegatinas a vuestro ordenador si vais a estar en San Martín, porque a los de seguridad no les gusta mucho. Pero bueno, ya fuera bromas, Securo va a ser una plataforma de bug bounty a nivel español y ahora estamos haciendo mucha formación sobre hacking a través de profesionales como Martín y con el apoyo de Sherpa. Ahora os pasaré el enlace de Discord por si queréis estar más en contacto con nosotros y cualquier duda sobre el bug bounty nos la podéis hacer por el grupo. Y ya os dejo con Martín, que es al que habéis venido a escuchar. Vale, pues nada, bienvenidos. Gracias a todos los que os habéis conectado. Y hoy, bueno, vamos a hablar un poco de Bad Bounty, ¿vale? No me voy a centrar tanto en lo que es el Bad Bounty, porque ya seguramente si habéis asistido a las charlas anteriores de Borja y Bernardo ya seréis un poco conscientes de lo que va el tema, sino en cómo ha evolucionado el Bad Bounty a lo largo de los años y en una oportunidad que creo que puede ser muy interesante para vosotros. Que básicamente son los fallos lógicos, que es, bueno, es una forma de hacer el bug bounty o una pauta con la que podéis encontrar fallos de una forma más sencilla. ¿Vale? Bueno, presentarme. Este soy yo, me llamo Martín, eso ya lo sabéis. Y sobre todo, y esto es una cosa que me gustaría que llevarais como consejo, si os tenéis que llevar algún consejo el día de hoy, aparte de lo que vamos a hablar, es que seáis curiosos, ¿vale? Yo soy una persona que no tengo estudios ninguno relacionados con la ciberseguridad ni con la informática y se puede decir que he llegado a donde estoy en base a la curiosidad y a ser una persona autodidacta, ¿vale? Luego os hablaré un poco de hasta dónde me ha llevado la curiosidad. Bueno, pues a día de hoy me dedico, oficialmente soy Offensive Security Lead, que es básicamente el responsable de un equipo de seguridad ofensiva donde realizamos tareas de hacking ético, pentesting, red teaming, para los que suenen esos términos. Y por lo que estoy aquí es porque desde hace ya casi 10 años soy Bug Bounty Hunter
y bueno, también hago freelance, o sea, hago pentest como freelance. Esto lo hago en mi tiempo libre, ya lo pongo aquí por las noches. Igual, desde hace unos 3 años me invitaron a dar clases de recon, de reconocimiento, y también lo hago por las noches. De hecho, bueno, os agradezco porque veo aquí que entre los participantes hay alumnos míos y os lo agradezco especialmente porque después de escucharme, eh, tomo nota, Daniel. Porque después de escucharme durante 24 horas en las clases de Recon, se han conectado aquí a seguir escuchándome. O sea que supongo que eso es una buena señal. Y bueno, lo de hacker lo pongo entre interrogantes porque yo vengo de una época en la que autodenominarse hacker era algo conflictivo. De hecho, era como ponerte una diana, era, sí, como ponerte una diana en la cabeza, ¿vale? No era antiguamente esto que ahora se ve tanto de que la gente pone en su perfil soy hacker, si hacías eso antiguamente te estabas nominando. Cuando digo curioso es a este nivel. O sea, bueno, para que os hagáis una idea, cuando tenía 12 años me hicieron, no sé si algunos de aquí lo conocéis, pero hace unos 20 años había un foro de habla hispana que era como el referente para aprender temas de hacking, que era el hacker.net, y cuando tenía 12 años, ellos pensaban que tenía 30, me hicieron parte del staff de este foro. Y esto fue una iniciativa que lancé junto a otros compañeros de ese foro. Aquí, cuando lanzamos esto, tenía creo que unos 15, 14, 15 años. Y era un proyecto centrado en la ciberseguridad del Bluetooth, que estaba empezando en aquella época a ser popular en los teléfonos móviles. Como dato curioso, para que veáis hasta dónde llega la gente curiosa, en esta iniciativa conmigo había una persona de México que años más tarde acabó siendo contratado por Google para, de hecho creo que sigue ahí, para liderar su programa de Bug Bounty a nivel global. Vale, bueno, como Bernardo os he intentado incluir algunos memes, en este caso por si tenéis alguna duda, así es como me siento ahora mismo, hablando. ¿Vale? Y nada, vamos a empezar un poco en materia. Primero os he puesto un poco el resumen de lo que va, o sea, de la evolución que ha tenido el Bad Bounty en estos 20 últimos años, ¿vale? Porque aunque el Bad Bounty a muchos realmente de forma informal ha existido prácticamente desde hace muchos años, ¿vale? Y bueno, esto sería antes de los 2000. Básicamente no existía formalmente el Bad Bounty, sino eran investigadores independientes, pues como el ejemplo este que os he enseñado del hacker, donde la gente se agrupaba bien en chats, como puede ser el chat IRC, si alguno suena, para hacer cosas a nivel y que lo aprovechara quien quisiera. De ahí el FAL o el Public Disclosure. ¿Me escucháis bien? Que he visto que alguien ha puesto que se ha ido la conexión momentáneamente. Vale, gracias. Y vale, bueno, sigo, si no me decís. Y sobre todo era un tema que era bastante informal. Es decir, no había nada, no existían plataformas formales como a día de hoy. Principio de los 2000 empezaron a salir grupos privados de Bug Bounty. Hubo una empresa, iDefense, que lanzó un programa de lo que podría ser ahora Bug Bounty. Mozilla también lanzó su programa de Bug Bounty y se empezaron a formar algunos grupos privados que se dedicaban al Bug Bounty. En el 2010 ya empezaba a sonar y a ser más popular. Básicamente Google lanzó también su programa. En aquella época era VRP, aquí veis la definición, y se empezó a pasar de reportes aislados que la gente generaba y publicaba o compartía con las empresas a programas más organizados. De 2010 a 2013 fue el boom. Facebook y Microsoft lanzaron sus programas y aparecieron prácticamente bueno, tres de las plataformas más grandes que hay a día de hoy. HackerOne, Bugcrowd y Synack. Synack es una plataforma privada en la que para acceder tienes que pues, pasar como una especie de examen o de test. ¿Vale? Y aquí es donde estamos a día de hoy, que básicamente seguimos un poco igual con las mismas plataformas, pero empieza a haber diversificación y expansión. Pues plataformas dedicadas a temas concretos, inteligencia artificial, blockchain, como puede ser el caso de Secure, que va al final, Securo va a un mercado muy específico. Estamos en la fase ya de la personalización del bug bounty.
¿Vale? ¿Cómo eran los inicios del bug bounty? Pues básicamente había muchos fallos y, o sea, prácticamente te metías en un programa y era fácil que encontraras algo, ¿vale? Había fallos de inyección clásicos, que se suelen llamar, pues un cross-site scripting, SQL injection, un RCE, en fin. Básicamente eran bugs que eran provocados por errores comunes de programación, ¿vale? También había muchas configuraciones inseguras, pues sistemas mal configurados, credenciales por defecto, pues te podías encontrar paneles de administración con la clave por defecto, cosas de ese tipo, pero al final las empresas no tenían políticas de seguridad ni concienciación sobre la ciberseguridad. ¿Vale? Sí que es cierto que las que lanzaban un programa de bounty sí tenían un poquito más de conciencia, pero aún así te encontrabas cosas bastante curiosas. Bueno, luego había otros vectores como el RFI, el FI, Remote File Inclusion, Local File Inclusion. Al final eran bugs de los inicios y que todos normalmente estaban generados por errores comunes de programación. ¿Cómo es la actualidad a día de hoy? A día de hoy, y ahora pondré algunos datos, pero lo que más se ve son los errores de lógica de negocio. ¿Qué es un error de lógica de negocio? Pues es una vulnerabilidad que lo que busca es abusar o explotar pequeños fallos en los flujos o en las reglas que tiene la aplicación o que ha definido el negocio. ¿Vale? Ahora veremos ejemplos concretos. Vulnerabilidades en APIs, ¿vale? Hace unos años o cuando todo esto empezó, las APIs, o sea, existían cosas parecidas, pero las APIs no era algo popular. A día de hoy muchas de las vulnerabilidades que se encuentran son relacionadas con APIs mal configuradas. Configuraciones inseguras en cloud, ¿vale? Pues packets mal configurados, expuestos con información pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí que siguen existiendo los fallos clásicos, ¿vale? Los fallos técnicos que se podrían denominar, pero en mi opinión y en mi experiencia, en menor medida. Ahora entenderemos por qué. Vale, estos son unos datos sencillos. Si conocéis OWASP, que es la Fundación de Seguridad Web, normalmente cada año, cada X años, se hace una pequeña encuesta de los fallos más populares y aquí podéis ver un poco la transición de los fallos de inyección en 2017, cómo han ido del top 1 a la posición 7 y cómo han subido los Broken Access Control, por ejemplo, que es, bueno, aquí hay debate porque se podrían considerar fallos de seguridad lógica o fallos de acceso, pero si queremos separarlo sin entrar mucho en detalle, podríamos decir que están los fallos de inyección o técnicos y los fallos lógicos. Y Broken Access Control, por norma general, aunque sea un fallo de acceso técnicamente, se suele englobar dentro de los fallos lógicos. ¿Vale? Bueno, esto es un extracto de un informe de HackerOne, donde vienen a reflejar lo mismo. En 2019 estaba en la 9ª plaza este tipo de fallos y pues ahora había subido, creo que era a la 2ª posición, ¿vale? Esto no tiene mucha relevancia, pero bueno, lo he puesto aquí porque ya contestaron 120 personas, pero esto es una encuesta que hice yo mismo en LinkedIn con mi experiencia, preguntándole o sea, en base un poco a mi experiencia, a lo que yo estaba viendo, la hice hace unos meses y era preguntándole un poco a la gente, a los pentesters y a los bug bounty hunters, que qué era lo que se estaban encontrando más últimamente, si inyecciones o fallos lógicos o de acceso. Y bueno, pues podéis ver que un 82% dijo que en su mayoría lo que están encontrando a día de hoy son esto, que es de lo que vamos a hablar y os voy a enseñar ejemplos. ¿Vale? ¿De dónde viene este cambio? Pues básicamente yo diría que de dos cosas, de la evolución de la programación, bueno, de tres cosas, la evolución de la programación, la aparición de nuevas herramientas y la concienciación. ¿Vale? Aquí os he puesto un poco. A día de hoy existen programas de escaneo automático que básicamente lo que hacen es le das una aplicación y te la escanean y te pueden detectar muchas de las inyecciones, no siempre, pero a veces sí, como puede ser Qualys, Acunetics, hay diferentes herramientas. Herramientas de análisis de código fuente, donde los programadores suben su código fuente y una herramienta pues revisa el código fuente y detecta. Son herramientas de análisis. Un segundín, que hay una pregunta por aquí. Vale, sobre la vulnerabilidad de domain takeover. Bueno, un domain takeover no sería, yo no lo, o sea, lo podríamos englobar dentro de las lógicas, pero yo lo denominaría como una mala configuración, o más bien como una configuración que se han olvidado ahí, ¿vale?
Pues eso, las herramientas de análisis de código estático, ¿vale? Que lo que hacen es eso, analizan el código y detectan fallos simples. Pues un programador que no esté, por ejemplo, limpiando bien la entrada que una persona esté escribiendo en la web y te pueden detectar posibles vectores de inyección. Pero a día de hoy, pongo aún porque ya se están haciendo experimentos, a mí a nivel empresarial ya me han ofrecido productos que introducen inteligencia artificial para intentar simular el comportamiento de un usuario y detectar los fallos lógicos, ¿vale? Pero a día de hoy yo no he visto nada sólido que haciendo análisis de código fuente los detecte. Por eso es por lo que os hablo de esto y por lo que tenéis una oportunidad importante ahí. ¿Por qué desaparecieron las inyecciones también? Pues por el uso de frameworks de programación. Al final, antiguamente, el... se puede decir que el código fuente que hacían los programadores era hecho a mano, todo, puramente. Ellos hacían todo el código y cometían más errores. A día de hoy la mayoría de ellos usan frameworks que ya pues previenen por defecto contra estas inyecciones. Y bueno, lo que os decía, hay mayor concienciación. Al final, un programador a día de hoy de webs, cualquiera al que le hables de un SQL injection sabe de lo que le estás hablando. Hace 10 años le hablabas de eso y muchos no lo conocían. ¿Vale? ¿Qué es un fallo lógico? Por entrar un poco al detalle. Pues básicamente es un error en el diseño o en la implementación de los procesos de una aplicación. ¿Vale? Que vamos a intentar abusar para intentar producir acciones que no estén previstas por la aplicación, ¿vale? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué os decía que es interesante para vosotros? Porque a diferencia de las vulnerabilidades técnicas, no se trata de fallos puramente de código, sino en cómo se ha estructurado la lógica del negocio. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que no requieren de grandes conocimientos técnicos para poder explotarlas. ¿Vale? Y bueno, aunque se pueda pensar, dices, vale, es un fallo lógico en la lógica de la aplicación, bueno, seguro que no es crítico. Muchas veces son críticos, incluso más que una inyección, porque si consigues explotar, ahora veremos algún ejemplo, pero si consigues explotar un fallo lógico en una aplicación que te dé acceso a datos sensibles, pues tiene la misma sensibilidad o la misma severidad en un programa de bug bounty, podría ser un crítico que si lo hubiera sostenido mediante inyección. ¿Vale? Esto es lo que decía. ¿Qué es una vulnerabilidad back o broken access control? Ya os lo pongo aquí el término. Aquí ya os digo que yo lo englobo por hacerlo lo más fácil como técnicas y lógicas, yo lo englobo en las lógicas, pero si nos pusiéramos puristas, sería una vulnerabilidad de control de acceso. ¿Vale? Pero bueno, básicamente ocurre cuando una aplicación no limita o no restringe adecuadamente a qué recursos o funcionalidades puede acceder un usuario. ¿Vale? Ahora veremos algún ejemplo. Bueno, es muy sencillo. La causa es pues, que el programador que ha hecho esa función pues, no ha hecho una validación robusta de permisos, de roles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es un ejemplo muy sencillo, pero imagina que hay, bueno, os puedo poner otro incluso más sencillo. Imagina que hay una API que tiene un endpoint para consultar un listado de usuarios que tiene una aplicación, ¿vale? Y que ese endpoint no está restringido hacia administradores y lo puede usar cualquier usuario normal y obtener información de esos usuarios. ¿Vale? No te respondo, Daniel, porque justo vienen los IDOR ahora. Sí, los IDOR son un tipo de bug, son un tipo de fallo de control de acceso, lo que pasa que enfocado a un aspecto concreto. No buscan explotar endpoints o APIs que no estén bien protegidas, sino que lo que buscan es, dentro de un endpoint, saltar a otros objetos o a otros recursos a los que no deberíamos tener acceso. Igual, como sería un tipo de Broken Access Control, también sería técnicamente una vulnerabilidad de acceso, pero a día de hoy la suelen englobar como un fallo lógico. ¿Vale? Lo que os decía. Básicamente es cuando un usuario puede acceder a los datos de otra persona cambiando el identificador de la URL o de la página web. Lo típico que veis una dirección web que pone cuando accedéis imaginaros, accedéis a vuestro perfil y pone arriba usuario igual a 5 y muestra esto es un ejemplo muy básico, pero muestra vuestro perfil, pues si cambias ese 5 por un 6 y te empieza a mostrar los datos de otra persona, eso sería un IDOR, no deberías tener acceso a los datos de otra persona. Igual, la cosa siempre es igual, falta de control en el servidor, falta de permisos, pues no deberías poder tener acceso a otro. Y bueno, el ejemplo que os he puesto aquí es justo, es el que os acabo de comentar. ¿Vale? Esto es lo que estábamos hablando. ¿Por qué son interesantes? Porque no requieren un nivel técnico alto. ¿Vale? En un fallo
técnico, en una vulnerabilidad técnica vas a necesitar saber de SQL Injection, de Cross-Site Scripting, probablemente necesites saber JavaScript, necesitas tener unos conocimientos más técnicos que igual una persona que está empezando en el Bug Bounty no los tiene. En los fallos lógicos simplemente necesitas tener acceso a la aplicación y usarla como si fueras un usuario, entender cómo funciona y luego intentar abusar de ella, por así decirlo. ¿Vale? Como ejemplo, yo conozco, o sea, yo hago de todo tipo de fallos, pero conozco a muchos Bug Bounty Hunters que solo se dedican a fallos lógicos y que hacen mucho dinero con el Bug Bounty. ¿Vale? No es menos buscar fallos lógicos. También son más interesantes porque requieren un análisis manual. Es lo que os decía, a día de hoy no hay ninguna herramienta que los detecte. ¿Vale? Entonces, y mucha gente está en el Bug Bounty simplemente lanzando herramientas o depende mucho de las herramientas y no se centran tanto en analizar el comportamiento de las páginas web, ¿vale? Y lo que os digo, en la mayoría de los casos suelen tener un impacto alto porque si os habéis fijado en las dos vulnerabilidades de las que hablábamos, te pueden dar acceso a funcionalidades de administrador o a datos sensibles que igualmente van a tener un impacto alto como si hubieras conseguido un SQL Injection, ¿vale? Vamos a hablar de algunos ejemplos. Si alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo, que lo ponga por el chat. Pero vamos a ver algunos ejemplos de reportes. Esto es un IDOR por el que pagaron 10.500 dólares. ¿Vale? Voy a intentar abrirlo para que lo veáis en directo. ¿Vale? Son reportes públicos de HackerOne que cualquier persona puede buscar. Y algunos, bueno, algunos van a tener más detalles técnicos, otros menos, como es este caso, porque cuando haces un reporte público en HackerOne pueden dejar todo lo que tú pusiste en tu reporte o pueden ocultarlo por si contiene información sensible y hacer un pequeño resumen. En este caso solo hay un pequeño resumen, ¿vale? Y aquí veis que fue la cantidad que pagaron y que fue en el año 2019. ¿Vale? Por haceros un pequeño resumen, ¿qué permitía este IDOR? Pues básicamente había las cuentas de empresa de PayPal, te permiten. Si eres propietario de una cuenta de empresa de PayPal, puedes añadir otros usuarios secundarios para que tengan cuentas, o sea, para que tengan acceso a tu cuenta. Pues lo que se descubrió es que un propietario podía asignar, es complejo, pero bueno, podía asignar usuarios, darle permisos a usuarios de otras cuentas de empresa. Es decir, al final, el objetivo de todo esto era conseguir acceso a otra cuenta empresarial de PayPal, ¿vale? No recibía acceso y podía utilizar las funciones que le correspondían. Es decir, podía acceder a la cuenta de PayPal de otra persona. Y ya veis, es un IDOR que muchas veces la gente dice, bueno, es un fallo lógico, no es algo muy técnico. Pues se pagó a 10.500 dólares. Vale, aquí tenéis otro. Esto fue un Broken Access Control que se pagó a 12.500. Vamos a echar un vistazo al reporte. Os digo, todos los que os he puesto aquí he intentado que sean públicos y que no requieran que tengan login, porque como luego la presentación se grabará e irá a YouTube, por si alguien quiere analizarlo más en profundidad. ¿Vale? Pero bueno, aquí veis, pues igual, había dos endpoints de un producto en específico, Spring Boot Actuator, que eh, tenía acceso cualquier usuario, lo que entendemos, ¿vale? Y básicamente pues hacían un leak de información a través de estos endpoints que las personas no debían tener permisos. Aquí explica un poco que cuando el equipo lo descubrió o se le reportó, apagaron esos endpoints y que... bueno, aquí te explica que las aplicaciones eran muy sensibles, etcétera, etcétera, etcétera. Y en resumen, pues le pagaron 12.500 dólares. 2020, es semi reciente, se puede decir, con la longitud y el tiempo que tiene el Bug Bounty. Otro, este gracioso, porque esto es un IDOR reportado en HackerOne al propio HackerOne, ¿vale? Y bueno, si no recuerdo mal, vamos a echar un vistazo también. Lo que permitía en concreto pues era eliminar datos de otros perfiles de usuario de HackerOne, ¿vale? Mira, este sí tiene algún detalle más técnico, pero bueno. Básicamente permitía a través de un endpoint concreto, podías... no, y fijaros que no es muy relevante lo que podía, o sea, porque solo podías eliminar información de la licencia o de las certificaciones que tenía una persona puestas en su perfil. Es decir, no te daba acceso tampoco a datos muy confidenciales, sino simplemente cambiando el ID, lo que os decía antes, los podías eliminar.
¿vale? Es decir, ponías una certificación o licencia en tu perfil, intentabas eliminar la tuya, la petición llevaría un ID, cambiabas ese ID por otro y al final pues podías eliminar la licencia o la certificación de otra persona. Aún así, sin tener acceso a datos sensibles, fue un high y se pagó a $12.500. ¿Vale? Este no sé, bueno, este es más reciente todavía, este fue en 2023. ¿Vale? Pueden parecer, esto es para que veáis también un poco, porque pueden parecer cosas muy obvias que deberían estar contempladas incluso por el propio HackerOne, pero siguen pasando. Normalmente ocurren por las prisas. Al final, cuando las empresas tienen que lanzar productos o funcionalidades nuevas, no tienen tiempo material o necesario para revisar todos los permisos y todas las configuraciones que deberían. Este es uno concreto de TikTok, que es interesante por dos cosas, por el fallo en sí, que lo vamos a ver ahora, pero también por un vector que a mí me ha funcionado alguna vez también y es un detalle que debéis tener en cuenta. En este caso era, bueno, pues un bug, ¿vale? Un Broken Access Control que permitía tomar el control de cualquier cuenta de TikTok, pero solo en dispositivos Android, ¿vale? Esto a mí me ha pasado infinidad de veces en el Bug Bounty. Al final hay diferentes sistemas, pues está Android, está iOS, está la web, diferentes formas de acceder a una misma aplicación y a veces la misma vulnerabilidad solo está en una versión concreta. Yo, por ejemplo, bueno, de hecho fue la primera vulnerabilidad que yo encontré en HackerOne y que reporté, eh, era una aplicación móvil. La aplicación móvil bueno, era un cross-site scripting muy básico, pero la aplicación móvil no existía y si intentabas acceder a esa misma aplicación a través de la web sí que estaba ese fallo. ¿Vale? Entonces, que os quedéis con eso. A veces hay que probar los diferentes métodos de acceder a una misma aplicación porque a veces te encuentras cosas como esta. En este caso, bueno, pues era importante porque al final permitía coger el control de cualquier cuenta de TikTok, $12.000. Bueno, este es todavía más reciente, 2024, un crítico. Y lo que os digo, o sea, parecen vulnerabilidades muy básicas, pero es TikTok y es 2024, o sea, es muy reciente. Zomato, ¿vale? Que es una plataforma, no sé de qué país es exactamente, pero es una plataforma que proporciona acceso, o sea, información sobre diferentes restaurantes, ¿vale? Esta es más interesante porque aquí podéis ver el reporte técnico y básicamente lo que permitía aquí os detalla un poco, esto era un IDOR, que lo que permitía era que modificando el identificador que iba en la petición, podías tomar el control de cualquier restaurante de la plataforma, ¿vale? Y una vez que tomas el control, pues puedes editar su perfil, poner lo que quieras. Y si os fijáis, es un poco lo que comentábamos. Aquí sí que tenéis más detalles. Bueno, pues se ve que en la petición explica, o sea, en la petición iba el número de teléfono y el ID del restaurante y lo que explica la persona es que cambiando el número de teléfono a su propio número de teléfono y cambiando el restaurante, el Res ID, podía coger el control de otro restaurante. Pues igual, confirmaron que fue válida y tuvo un bounty de $3.250. Y esto pues fue en 2021. ¿Vale? Otro ejemplo más, este también es de TikTok. Este solo tuvo $1.000, vamos a ver por qué. Vale, pero para que veáis un poco, pues aquí sí que podrías tener que tener un poquito más de conocimiento técnico, porque bueno, lo descubrieron a base perdonadme, a base de analizar el código fuente JavaScript, ¿vale? Aquí lo explica la persona. Siempre los que tienen más detalles son más interesantes de analizar, porque puedes ver un poco cómo la persona llegó a esa lógica, ¿vale? Pues aquí analizaba las diferentes funciones JavaScript, los parámetros que se pasaban en la función, ¿vale? Y bueno, básicamente lo que hizo fue quitar, a veces no es solo modificar un parámetro, a veces tienes que quitar otros parámetros. Aquí lo dice, si no incluía este parámetro, el backend o el servidor que estaba detrás me devolvía información. ¿Vale? Y aquí, bueno, os explica. Básicamente, con esta API lo que consiguió fue saltarse una limitación y obtener información de productos a los que esa persona no debería tener acceso. ¿Vale? Y bueno, pues tuvo una recompensa de $1.000 también. Este no sé de qué año es, este es de 2023.
intento haceros ver es que son fallos que siguen ocurriendo a día de hoy. Vamos, yo lo puedo confirmar por mi propia experiencia. Yo lo sigo encontrando a día de hoy en Bug Bounty y en Pentesting Web. De hecho, os puedo decir que más o menos la proporción de lo que estoy encontrando a día de hoy es un 90%, 80% de fallos lógicos y un 10 o 20% de lo que serían fallos tradicionales o técnicos o de inyección, como lo queráis llamar. ¿Vale? Otra plataforma a la que consiguieron hacerle, bueno, explotaron un fallo con el que consiguieron tomar el control de cualquier cuenta. Vamos a revisarlo. Vale, bueno, además este fallo en concreto era en el login. Es decir, vamos a analizarlo un poco. Aquí dice que bueno, la persona comenta que el backend tenía demasiada confianza en la información que enviaba el usuario. ¿Vale? Ta, ta. Vale, o sea, básicamente pues eso. Cambiaba un parámetro de false a true, lo enviaba, el servidor le respondía y le acababa dando acceso a una cuenta. Bueno, aquí veis un poco la persona que explicó el impacto, dijo si hay 100.000 usuarios disponibles y se puede acceder a la cuenta de 100.000 personas, pues es un fallo bastante sensible, es un fallo lógico, un fallo de acceso, pero al final te está dando información, pues aquí veis, de el nombre de la persona, un montón de información sobre ella. Vale, en este caso no sabemos cuánto le pagaron porque es una cosa que puedes hacer en HackerOne y en casi todas las plataformas, que es que cuando haces público un bug, si no te interesa por temas personales que sepan cuánto has cobrado, lo puedes ocultar. Sabemos que le pagaron, pero no sabemos cuánto. Podemos entender que bastante, ¿vale? Y fue en 2022 también. Estos ya lo englobaríamos como un fallo lógico, ¿vale? Este es muy interesante porque os hace ver que así como el bug bounty desde fuera puede parecer súper complejo y puede parecer que lo más obvio ya está testeado, a veces no, ¿vale? Este os aconsejo que le echéis un vistazo en particular. Le pagaron $2.000 y básicamente lo que descubrió la persona es el OTP. No sé si sabéis lo que es el código OTP, pero cuando muchas veces te validas en una aplicación que te manda un código al móvil, por ejemplo, o tienes que introducir un código de una aplicación tipo Authenticator, como un doble factor de autenticación, pues esta persona descubrió, sí, justo Daniel, One Time Password, descubrió que le mandaban un código por el móvil, pero si introducía 000, le dejaba pasar. Es decir, la aplicación, por algún motivo, porque se lo dejaron probablemente porque lo tenían así en el entorno de desarrollo y para poder acceder a cuentas y hacer debug y lo pasaron así a producción sin darse cuenta y eso, pues te saltabas el doble factor de autenticación introduciendo 0000. Puede parecer algo muy obvio, pero al final esta persona llegó, lo probó y se llevó $2.000. Vale, esto sería simplemente un fallo lógico, pero al final, o sea, no estás haciendo nada técnicamente, tampoco es un IDOR, bueno, podría ser un fallo de acceso, pero tampoco es un fallo en la lógica de la aplicación que te está admitiendo este código como válido. Esto es otro vector de ataque que hay, para mí es muy interesante porque no mucha gente lo prueba, porque bueno, requiere, aparte de, como hemos dicho los anteriores, análisis manual. Es algo que mucha gente, vamos, yo me lo he encontrado cuando hablo con diferente gente que está en el Bug Bounty que ni se ha planteado, sobre todo la gente que lleva poco tiempo, la gente que lleva más tiempo sí, ¿vale? Y también todo esto aplica al pentesting web. ¿Qué consiste este fallo? Que al final es un fallo lógico, ¿vale? Pero dentro de los fallos lógicos se podría englobar como manipulación de la respuesta del servidor, ¿vale? Estos fallos consisten en cambiar la respuesta que le da el servidor al cliente. Es decir, cuando tú al final te intentas identificar en una aplicación, si introduces tu usuario y contraseña correctamente, el servidor va a responder que vale, que pasas, y si lo introduces mal, el servidor responde que no pasas. ¿Vale? Esa validación se debería hacer tanto en el servidor como en el cliente. ¿Cuál es el vector de ataque? Pues que hay aplicaciones que no hacen la validación en el servidor. Es decir, tú mandas tu usuario y contraseña, el servidor te responde si es válido o no es válido, y el cliente
acepta esa respuesta. ¿Vale? Hay aplicaciones que no hacen esa validación a nivel del servidor y modificando la respuesta que manda el servidor al cliente, por ejemplo, si introduces un usuario y contraseña que no es válido y cambia la respuesta que manda el servidor al cliente de no válido a válido, te dejan de dar. Básicamente ese sería el resumen. Esto se puede hacer con VAR, ¿vale? En VAR podéis hacer interceptación de la respuesta del servidor, no solo de lo que enviáis vosotros. Tenéis que hacerle un pequeño ajuste a la configuración de VAR Suite y os permite interceptar las respuestas, por si alguien tiene alguna duda. Pero vamos, si buscáis en Google VAR Suite Response Intercept, os va a mostrar cómo, ¿vale? Aquí, esto es un artículo en concreto que habla de diferentes reportes de la plataforma que os decía de Data Bounty o de Pentesting, que es SINAC, ¿vale? Y con varios casos de ese tipo. Pues aquí había una validación, igual, esto es una validación de OTP, un doble factor de autenticación, se le enviaba un código incorrecto al servidor y aquí descubrieron que cuando era incorrecto el servidor respondía con size 0, cuando era correcto respondía con size 1. Modificando esa respuesta que el servidor le enviaba al cliente, aquí lo explica. Que básicamente el código fuente de la aplicación solo chequeaba en el lado del cliente, no lo chequeaba en el lado del servidor. Entonces, cuando el cliente recibía una respuesta correcta, pasaba, la aplicación le dejaba pasar. ¿Vale? Y con esto pues, era un bypass del doble factor de autenticación, que sería probablemente esto sería un crítico en cualquier plataforma de bounty. O con lo mismo, el mismo tipo de reporte. Normalmente tienes que intentar, o sea, para llegar a para saber, a veces es muy obvio porque es lo que os digo, si es un usuario, a veces el servidor te responde con válido o no válido, pero a veces tienes que analizar la petición que te responde cuando has introducido un código incorrecto o cuando has introducido uno correcto, como es este caso. Y básicamente, pues intentar replicar la que te ha devuelto cuando es correcto, cuando es incorrecto, para ver si te puede saltar la limitación. ¿Vale? No sé si alguno, si tiene curiosidad sobre esto, si había escuchado hablar de este tipo de fallos, que lo ponga por ahí, porque ya os digo que mucha gente no es consciente de que se pueden editar las respuestas que tiene el servidor y comprobar si solo validan en el lado del cliente. Igual, muchas veces o casi siempre, lo que se encuentra con esto suele ser de carácter alto o crítico, ¿vale? Porque casi siempre suele estar relacionado pues, con acceso a servicios o bypass de usuarios o a endpoints a los que no deberías tener acceso. Hasta aquí los ejemplos de IDOR y BAC, ¿vale? Si tenéis alguna duda, decirme ahora y ahora voy a hablar un poco yo de cómo lo afronto yo. A ver, ¿hay alguien que ha escrito por ahí? Sí, o sea, sí, que le parece un poco alucinante que solo se valide en el cliente sin validar el servidor. Sí, o sea, es alucinante, pero sigue pasando. Ya os digo, o sea, yo veo en mi día a día, en Bad Bounty, en pen testing, veo fallos absurdos que a veces dices, ¿cómo puede estar esto aquí? Y normalmente está relacionado con la prisa, ¿vale? Porque el negocio va muy deprisa, el negocio pide que las aplicaciones salgan cuanto antes, las nuevas funcionalidades salgan cuanto antes. Muchas veces no, las empresas no tienen un departamento interno que haga pentest, en fin, y estas cosas pasan. Y ahora, bueno, os enseñaré algún ejemplo mío que os he puesto, porque todos estos reportes que os he enseñado no eran míos, ¿vale? He cogido reportes top, con buenas recompensas y con buenos ejemplos para que los veáis, y ahora voy a intentar enseñar cómo lo hago yo y lo que yo me he ido encontrando a lo largo de casi 10 años, ¿vale? Esto no os aplica a día de hoy si estáis empezando con el Bad Bounty, pero es a lo que yo os recomendaría que aspirarais. Va un poco en relación a lo que ya, si estuvisteis en la charla de Bernardo, a lo que Bernardo explicó. Si no estuvisteis, sé que la van a colgar en YouTube y os recomendaría que la vierais, porque se centró en el scope y en temas de recon que son muy interesantes y que de hecho os puedo decir al 100% que son los que yo uso a día de hoy y los que me hacen muchas veces encontrar fallos pues que otras personas no encuentran. Mira, Javier os ha dejado el enlace al canal de YouTube. No sé si ya está colgada la charla o no. Javier os puede confirmar por el chat, pero bueno, ahí la podréis ver seguro. ¿Vale? ¿Qué hago yo a día de hoy? Bueno, esto os hago un resumen muy rápido, pero
ya lo sabréis, en Bug Bounty hay programas públicos y programas privados, ¿vale? Yo al final llevo muchísimos años en Bug Bounty y prácticamente a nivel semanal, y a veces hay semanas o meses que a diario recibo invitaciones a programas privados. Me intento limitar solo a programas privados. Y la aplicación es muy sencilla. En programas privados hay menos personas compitiendo. Pues, si tengo esa oportunidad de acceder a programas privados, la aprovecho. ¿Vale? Dentro de programas privados me intento limitar a scope muy amplios. Es decir, no me vale que me digas, bueno, me vale, pero no es lo que intento hacer a día de hoy. No me vale que me digas, analízame solo este dominio concreto o esta web principal, ¿vale? Porque sé que ahí voy a tener que coger el dominio, hacer un análisis manual y tengo poco donde rascar, por así decirlo, sino que intento coger scope amplios. Es decir, que me den un dominio y sobre ese dominio yo pueda descubrir todos los subdominios que quiera y intentar buscar fallos en ellos, o incluso alguna empresa o algún programa de Bug Bounty que hay por ahí que básicamente es un scope global a nivel de empresa. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues que la empresa ya no te da un dominio, te dice que, imaginaros, LinkedIn. Pues que LinkedIn te dice, cualquier producto nuestro que encuentres en Internet lo puedes explotar y si encuentras un fallo es válido. Intento escoger entre estos dos tipos de scope. Mm, Daniel, buena pregunta esa. Es complicado porque dentro de los programas públicos, muchas veces cuando hay programas nuevos, a veces vienen de un programa privado, ¿vale? A veces las empresas empiezan con un programa privado donde invitan a gente pues, que tenga una determinada experiencia o que tengan experiencia con determinados fallos y una vez que han limpiado ya lo más grande es cuando lo hacen público. A veces no, a veces nacen ahí, nace como un programa público. Pero el problema de los públicos es que, vamos, yo soy consciente porque hablo con muchos compañeros de Bug Bounty, es que la gente los monitoriza. Entonces, a veces los programas públicos, en un programa público nuevo vas a tener menos posibilidades que en uno antiguo, porque la gente suele estar atenta de cuando salen los nuevos por esta mentalidad de decir, vale, esto es nuevo, voy a buscar aquí. Eh, yo casi que os recomendaría que cogierais, incluso dentro de los públicos, que os limitarais a lo que os digo aquí. Que empecéis, o sea, que aprendáis sobre Recon, ¿vale? Y que os limitéis a programas muy amplios. Y luego una cosa que a mí me funciona muy bien y que ahora veréis y entenderéis es el reconocimiento habitual. Es decir, cogéis un programa, ¿vale? Y os dedicáis a él durante un mes, 2 meses, y lo vais escaneando periódicamente, viendo, porque los programas también cambian, sobre todo cuando tenéis la posibilidad de buscar cualquier subdominio, cualquier producto de la empresa. Es decir, las empresas y los programas cambian, van lanzando nuevos productos, van lanzando nuevos subdominios, y si tú ya tienes controlado, sabes lo que tienen, lo nuevo que aparece, pues ahí es donde realmente puedes tener más posibilidades. ¿Vale? Ahora os explicaré y luego entenderéis a qué me refiero con esto que os estoy diciendo. Y luego esto es un tema que sé que es muy conflictivo. Si hay aquí alguien que se dedique al bug bounty o que le haya dedicado tiempo, es la automatización, ¿vale? Y digo que es conflictivo porque muchas veces cuando hablo con la gente me dicen, ah, claro, es que tú automatizas, pulsas un botón y se hace todo. No, no es así. Y de hecho, la automatización nos va a llevar a encontrar fallos de forma automática. ¿Vale? Pero sí os va a ayudar a hacer tareas rutinarias, bueno, a tener menos pereza, por así decirlo, porque si, imaginaros, yo llevo haciendo 10 años Bug Bounty y hacía Bug Bounty antes de que el Bug Bounty existiera. ¿Cómo terminó? Porque estaba en grupos privados y demás. Es decir, puedo haber ejecutado, puedo haber hecho reconocimientos, pues probablemente a más de 2.000, 3.000, 4.000 empresas, seguramente, o dominios, diferentes sistemas. Entonces llega un punto en el que estás muchas veces en la fase inicial lanzando todo el rato las mismas herramientas. Y esto es algo que intento enseñar en mis clases de Recon. Si detectas un patrón de reconocimiento en el que al final solo estás lanzando herramientas, aunque luego profundices y hagas un reconocimiento manual más profundo, pero la fase inicial donde estás siempre lanzando las mismas herramientas, intenta automatizarla. ¿Vale? Y cuando digo automatizar, no penséis en algo complejo, o sea, no tenéis por qué ser unos expertos en Python o en programación, y de hecho es lo que enseño un poco en mis clases de Recon, pues coger un simple, si solo quieres automatizar la parte de lanzar herramientas, pues coger un simple script en Bash, ¿vale? Bueno, os hablo de Linux, porque entiendo que al final es lo que muchos utilizaréis,
pero haceros un script en Bash que simplemente poco a poco vaya lanzando las mismas herramientas que vosotros lanzaríais de forma manual y que os guarde un reporte de la salida de cada una de esas herramientas. Y ya solo este paso os va a ayudar un montón, porque a mí lo que me pasaba con el Bug Bounty, cuando empecé en plataformas y empecé a cobrar, estaba muy emocionado, pero llegó un punto que es lo que os digo. Dije, vale, esto es muy aburrido. O sea, empiezo con un programa nuevo, tengo que lanzar 60 herramientas, tal. Y al final me daba mucha pereza, porque a mí, aunque automatice, lo que me gusta es el análisis manual. Entonces, pues para quitarme esa pereza que me daba empezar con un programa nuevo, empecé a automatizar. ¿Vale? Vale. Luis, pues puedes hacer lo han puesto en un mensaje más arriba, lo ha puesto Javier. En el canal de YouTube de Securo van a colgar la charla después grabada, ¿vale? O sea que ahí la puedes ver con tranquilidad. Vale, automatización. Y os enseño un poco cómo lo hago yo. Bueno, os he puesto este meme porque podréis ver que esto es algo personal mío y podréis ver que el diseño gráfico pues no es lo mío, ¿vale? Pero ¿esto qué es? Esto que veis aquí. Esto es la interfaz web con la que yo controlo mi automatización. Pensad que yo llevo muchos años en Bug Bounty y he llegado a un... O sea, al final se me han ido ocurriendo cosas durante estos años y he llegado a un nivel de automatización pues importante. ¿Cómo lo planteo yo o cómo asumo yo el Bug Bounty? Y ahora os hablaré un poco más sobre eso. Pues intento por las noches. Normalmente echo un vistazo a HackerOne, cojo algún programa nuevo o algún programa sobre el que ya haya estado trabajando, selecciono un dominio, lo que os digo, con scope amplio, que me permite detectar todos los subdominios que tenga y todos sus productos. Cojo el móvil, conecto la VPN que me da acceso a mis servidores que tengo para hacer reconocimiento, introduzco el dominio aquí y me voy a dormir. Y al día siguiente, cuando vuelvo a retomar el Bug Bounty por la tarde, noche, cuando acabo de trabajar, vuelvo a coger el móvil y tengo listo un reporte de reconocimiento de ese dominio concreto. ¿Vale? Esta es la interfaz web con la que lo controlo desde el móvil y os digo que he llegado a un nivel alto de automatización porque, bueno, puedo pulsar un botón y me actualiza todas las herramientas de reconocimiento que usan mis servidores, me actualiza las listas de servidores DNS que usan diferentes herramientas de reconocimiento. Y bueno, esto sería un ejemplo del dominio que está escaneando en ese momento. Lo he censurado porque es de un programa privado. Y estos son los subdominios que ha encontrado. Porque la herramienta tiene muchísima recursión. Es decir, la herramienta no se lo encuentra, lo que la mía automatización, me refiero cuando digo mi herramienta, no se lo encuentra subdominios, sino que a cada uno de esos subdominios los analiza. Esto es lo que os digo. Con esto puedo añadir un dominio nuevo si se van poniendo en lista. Y cuando acaba con uno, pues empieza con otro. Y esto es un pequeño buscador que ahora lo veréis más en profundidad, pero es muy interesante porque otra de las cosas que hago y que suelo decir en mis clases de Recon y que os recomiendo que hagáis es que de todos los reconocimientos que hagáis, guardéis los logs, ¿vale? Porque no sabes si en un año o en unos meses vas a tener que ver qué tenía esa plataforma o ese programa de Bug Bounty en el momento en el que lo escaneaste. Y ahora os pongo algún ejemplo concreto. Esto me permite hacer eso. Puedo poner cualquier palabra clave y va a buscar en todos mis logs de escaneo que he hecho a lo largo de los años. Y me va a devolver donde detecta esa palabra clave. Esto sería un poco como se ve mi herramienta funcionando. No es la herramienta puramente, esto es la interfaz web que tengo, lo que os digo. Esto sería un dominio que ya ha escaneado y aquí lo que me dice básicamente es en qué fecha se escaneó, a qué hora fue ese escaneo, vamos, a qué hora acabo de escanearlo y cuántos subdominios encontró. Por esto os decía antes que si trabajáis en un mismo programa, aunque trabajéis una vez, no encontréis nada, pero luego volved. En el futuro volved a él, y volver a escanearlo y os podéis llevar sorpresas. Por ejemplo, aquí en 2023 este programa tenía 9 subdominios y en 2024 25. Si además guardas, si yo pincho aquí, puedo ir al reporte del escaneo de esa fecha. Si además guardas un registro de todo lo que has escaneado, puedes ver las diferencias. Como podéis ver aquí, este es el reporte básico que me da la herramienta. O sea, que me va diciendo las diferentes herramientas que usaba. Esta captura es antigua, ahora uso otras, pero bueno, muchas de ellas las sigo utilizando. ¿Vale? Y aquí lo que me dice, pues que ha iniciado el reconocimiento para un dominio, que está descubriendo sus dominios, las diferentes herramientas que está ejecutando. Lo que os decía, esto lo podéis automatizar con un script bash, que
vaya lanzando una herramienta, pasa a la siguiente, pasa a la siguiente, pasa a la siguiente y ya está. No es nada súper complejo. ¿Vale? El número de subdominios que ha encontrado, los que están vivos, y esto se lo metí porque esto es prácticamente una de las cosas que más me ayuda, que es que me hace una comparación con el anterior escaneo y me dice qué dominios nuevos o sea, qué subdominios nuevos ha encontrado y cuáles han desaparecido. ¿Vale? Así yo ya, si escaneo un objetivo recurrente, pues sé que tengo que me voy a centrar en los subdominios que han aparecido nuevos. Por eso la importancia de guardar todo lo que vayáis escaneando durante el tiempo. Bueno, y ya detalles. A cada uno de esos subdominios que encuentra y está vivo o está online, le hace una captura de pantalla, con lo cual desde el propio móvil, si no tengo acceso a un ordenador en ese momento, esté trabajando y estoy en un descanso, pues puedo consultar rápidamente. Oye, este subdominio nuevo que ha aparecido y que tiene un nombre interesante, ¿qué tiene? Pues me voy a la captura y lo veo rápidamente. ¿Vale? Esto, bueno, más análisis que hace la aplicación. Aquí ha cogido, una vez que ya ha detectado los subdominios, lo que está haciendo es analizar cada subdominio en profundidad, ¿vale? Pues hace un escaneo de puerto muy básico, le pasa un nuclei, que ya sé que probablemente no va a detectar nada, un nuclei, porque es muy utilizado, pero bueno, a veces, a lo largo de estos 10 años, a veces he encontrado cosas con nuclei. Entonces, nunca está de más. Y al final es lo que os digo, cuando automatizáis, os podéis permitir lanzar herramientas que igual por pereza o por pensar que no van a encontrar nada, no las ejecutaréis a mano, pero si lo tenéis metido en una automatización, sí. ¿Vale? También hace un web scrapping, es decir, uso una herramienta, en ese momento usaba Katana, bueno, Katana la sigo utilizando, que lo que hace es hacer un análisis de la web, recorrer todos sus directorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y me guarda un fichero de log con todas las URLs que ha encontrado, que luego yo puedo consultar y ver si hay URLs interesantes. ¿Vale? Bueno, aquí veis, aquí son, una de las cosas que hace también es hacer un fuzzing de directorios y ficheros, es decir, buscar con wordlists o listas de palabras, busca directorios potencialmente interesantes. Aquí me he encontrado un directorio que se llama backup y uno que se llama desarrollo, que ya sé que van a ser interesantes, pero es que incluso a esto le hago recursividad, ¿vale? Si me encuentro un directorio, le vuelvo a pasar katana a ese directorio para que me identifique qué ficheros o qué cosas hay ahí interesantes, ¿vale? Y bueno, al final del todo me dice cuántas URLs ha encontrado. Y fijaros, aquí lo que me está diciendo es el tiempo que lleva ejecutándose, analizando este dominio concreto, ¿vale? Porque esto es solo un paso del dominio inicial que le metí, pues está reconociendo un subdominio. En este caso llevaba 8 horas con este objetivo. Es lo que te digo, si yo tuviera que hacer esto manualmente, habría dejado el bug bounty hace muchos años, ¿vale? No me puedo permitir estar 8 horas haciendo un reconocimiento por cada empresa a la que le he hecho bug bounty. Y esto sería una captura de pantalla de la herramienta de búsqueda que os digo, ¿vale? ¿Qué buscaba aquí? O por poneros un poco en situación, ¿para qué puede ser interesante esto? Imaginaros que sale una vulnerabilidad nueva que afecta al producto PHP ¿vale? Que es un producto de PHP para administrar bases de datos. Si yo he ido guardando a lo largo de todos los años que llevo en Bug Bounty, bueno, a veces he hecho limpiezas, pero aquí tengo datos de 2023, o sea, escaneos de 2023, de 2024, de 2025. Si yo he ido guardando en histórico y aparece de repente un fallo para un producto nuevo, o sea, para un producto conocido, puedo venirme a mi buscador y decir, oye, búscame este producto y dime en qué escaneo lo encontraste. ¿Vale? Entonces aquí estoy buscando por PHPMyAdmin y el resultado me está diciendo, oye, encontré PHPMyAdmin en este dominio, en este dominio, en este dominio, etcétera, etcétera, y en esta fecha. Entonces si os acordáis, voy aquí y digo, vale, voy a ver en qué subdominio y qué detalles encontró. Vale, voy a echar un vistazo a las dudas que veo que hay varias, perdonadme. Libro o curso para aprender Bash, para llegar a automatizar de esa forma. Eh, es que ya te digo, o sea, no soy el mejor para recomendarte libros o cursos, sinceramente, porque he sido totalmente autodidacta. Y, claro, yo aprendí Bash pues, con 12 13 años en una época en la que aprendías en los foros de Internet y la información era totalmente pública. Ahora hay muchísimos más recursos, incluso, bueno, pues tienes incluso la inteligencia artificial que te puede hacer de profesor, pero es que hay mucha información en Internet y al final no es lo que os digo, si quieres, esto es muy complejo, lo que yo tengo a día de hoy,
y tiene una base de datos por detrás y demás, pero si quieres hacer una automatización básica, solo necesitas eso, aprender lo más básico de Bash, que es cómo hacer un script de Bash y cómo hacer que lance otras herramientas. Y eso, si lo buscas en Google, simplemente vas a encontrar recursos rápidamente. Vale, Carlos, si un dominio está disponible para Bounty de manera pública, es legal y recomendable analizarlo, escanearlo con tu propio equipo sin protección o es preferible siempre implementar VPN o proxies. A ver, si un dominio, y aquí vuelvo atrás, si un dominio está en un programa de Bug Bounty, es verdad que os tendríais que leer las reglas y ver qué tipos de escaneos. Ahí no he entrado en ese detalle pues, por no entrar ya en muchos detalles. Y tendríais que ver qué tipos de escaneos permiten, si hay técnicas. Por ejemplo, hay algún programa que te dice que no puedes hacerle un fuzzing. Pues ese tendrías que descartarlo. Yo intento buscar programas muy amplios que además están en una plataforma de Bug Bounty, con lo cual tengo totalmente validez legal o permiso legal para escanearlos. ¿Vale? Nunca he tenido ningún problema. El problema lo puedes tener, y de hecho hace poco me llegó una notificación de un programa privado que ahora os contaré. Imagínate que el scope es solo www.dominio.com, es decir, solo su web principal. Claro, si yo lanzo mi herramienta contra ese dominio, va a hacer reconocimiento a muchísimos subdominios que va a encontrar que están fuera del scope, y ahí sí podrías tener un problema. ¿Vale? Y lo que os digo, no sé, creo que fue un mes. Bueno, hace 3 meses recibí un email de una empresa de un programa privado que decía: os recordamos que el scope está solo limitado a estos dominios, ¿vale? Por favor, dejad de hacer peticiones a otros subdominios porque nos estáis subiendo la factura del cloud, porque al final, pues eso, mucha gente lanzando peticiones, trabajan con cloud de estos de pago por uso y recibían facturas tal. Y hace un mes mandaron un email, y lo tengo por ahí, lo que pasa es que es de un programa privado y no lo puedo compartir, pero ya mandaron un email que era menos amistoso y decían: cualquier IP que detectemos haciendo escaneos a dominios fuera de scope va a ser denunciada. ¿Vale? Entonces, lo que sí tenéis que hacer es eso, tenéis que ver bien el scope del programa al que os estáis enfrentando y leeros bien las reglas. Y no, Hichan, en mi caso nunca he tenido ningún problema de ese tipo, pero porque siempre he sido muy precavido. O sea, yo pongo tiempo en decidir a qué dominio o a qué empresa voy a hacerle un reconocimiento. ¿Vale? Me leo bien las reglas, miro si está permitido lo que hago y luego ya voy con toda la herramienta. Sí, justo, Javier. Es importante leerlo porque a veces, bueno, hay muchos casos, hay programas que te dicen que cualquier petición que le hagas a su web la hagas con un determinado user agent. Pues yo, por ejemplo, eso no lo tengo hecho en mi herramienta. A mi herramienta no le puedo personalizar el user agent, el identificador con el que hace las peticiones, con lo cual, en teoría, ese programa no podría escanearlo. Vale, y si no sé si tenéis alguna pregunta más de la automatización y si no paso a enseñaros algún ejemplo mío. Pues eso parece interesante. Y ya os digo, es un tema muy conflictivo porque hay mucha gente experimentada que dice: ay, este hace automatización, va, no tiene ni idea tal. La automatización hay que usarla con cabeza. O sea, al final, como veis aquí, a veces sí me encuentra joyas como esta, pero lo normal es que no te encuentre el fallo en sí, sino que o sea, lo que te da es información que, o sea, a mí me da un reporte que puedo leer y que luego cuando me voy a sentar a hacer el bug bounty manual o el pentest, porque también lo uso en mi día a día, esta herramienta la uso en mi día a día para pentest, cuando me dan un scope amplio, luego me puedo sentar, ver un reporte y ya saber pues, qué subdominios pueden ser más interesantes, qué puertos puede haber por ahí más interesantes, qué directorios. Voy más focalizado a encontrar el fallo y al final, pues esto lo que hace es que me ayuda a ir, al final repercute en el número de recompensas que recibo. Aparte de las reglas y el scope, también se establece el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Bueno, a ver, eh, es una pregunta un poco compleja para mí, que no soy un experto legal, pero claro, tú con Bug Bounty vas a tener, o sea, si encuentras un fallo, vas a tener acceso a información sensible. Siempre lo que se establece un poco con los programas de Bug Bounty es que vas a acceder, o sea, en cuanto detectes a que has accedido a algo sensible, lo vas a reportar y no vas a seguir rascando. Te puedo poner un ejemplo. Si encuentras un SQL injection,
lo normal es que le demuestres que está el SQL Injection, a veces le digas, pues mira, podría acceder a estas bases de datos, ¿vale? Y le pones el nombre de las bases de datos y ya está. Ahora, si vas a reportar el fallo del bug bounty y le dices, mira, me he descargado estas bases de datos que contienen los datos de 1 millón de usuarios y los tengo en mi ordenador, pues ahí igual tienes un problema ya no de ley de protección de datos, sino tienes un problema legal. Es decir, si vas a acceder a información sensible, se contempla, porque por eso están en un programa de bug bounty, pero en cuanto accedas, deberías reportarla. Vale, estos son pequeños consejos que os dejo desde, ya os digo, desde la experiencia de casi 10 años haciendo bug bounty y bueno, sobre todo para que no os frustréis, porque cuando hablo con gente que ha empezado en el bug bounty hace 1 año o 2, hace unos días hablaba con un compañero que se dedica al bug bounty y me decía que lo ha dejado, que está quemado, ¿vale? Entonces es importante de entenderlo bien y acceder, o sea, y empezar con el bug bounty de una forma realista, ¿vale? Y yo, de hecho, esto que os digo aquí es lo que sigo haciendo a día de hoy. O sea, yo no soy Bad Bounty Hunter a tiempo completo. Yo lo sigo viendo como una forma de aprender en la que puedo, pues, tengo acceso a infinidad de aplicaciones, en infinidad de tecnologías que al final lo que me hacen es, pues, un mejor profesional de seguridad ofensiva, ¿vale? Y así lo vi al principio, cuando empecé en ello, y a mí me venía, o sea, para mí me parecía perfecto porque decía al final, joder, puedo hacer pentest, puedo atacar a empresas reales y encima de vez en cuando me llevo dinero. Perfecto. Y además, en mi opinión, y esto puede ser un poco conflictivo, pero es mucho más realista que un CTF, ¿vale? Porque vas a estar enfrentándote a objetivos reales. Es eso, el primer objetivo siempre debe ser el conocimiento, el dinero al final va a venir solo eh, cuando seáis constantes con el aprendizaje y cuando sigáis profundizando en temas de bug bounty, ¿vale? Un segundín que veo que hay dos dudas. ¿De dónde sacas más dinero, del salario o del bug bounty? Bueno, esa pregunta, y de hecho, si veis, no revelo ni siquiera mi perfil de HackerOne. Prefiero, prefiero, prefiero no responderla, porque cuando hablamos de números te expones un poco, ¿vale? Pero bueno, me gano bien la vida, se puede decir. Sé escribir JavaScript. Bueno, JavaScript no, o sea, no soy un profesional programando, pero es una de esas cosas que como persona curiosa y autodidacta y a base también de leer infinidad, porque muchas veces para encontrar fallos te tienes que recorrer el código fuente al que tienes acceso, que suele ser muchas veces pues HTML, JavaScript, he ido aprendiendo. ¿Podría hacerte algo? Podría, pero no soy un experto en JavaScript y tampoco es necesario, ya os digo. O sea, conozco gente que no son expertos en fallos técnicos, no tienen ni idea de programación y ganan muchísimo dinero con Bug Bounty. ¿Por qué no dedicarme al tiempo completo al Bug Bounty? Pues porque soy una persona curiosa y, y ya os digo, o sea, me gusta aprender de diferentes temas. Por ejemplo, ahora tengo muchísimo interés en temas de Red Team y el puesto que tengo a nivel laboral me permite profundizar en esos ámbitos. Por lo que también dijo Bernardo, porque el Bug Bounty, cuando te dedicas a tiempo completo, tienes la presión encima de conseguir dinero cada día, cada semana, cada mes, porque dependes totalmente de ti y no es una presión que en este momento de la vida me apetezca tener y porque sinceramente a nivel laboral no me puedo quejar. O sea, no sé si lo he dicho, pero o sea, yo estoy en España, pero trabajo para una empresa multinacional de muchísimos empleados y bueno, no me puedo quejar. Al final es algo mucho más estable que me permite también explorar otros temas que no están solo limitados a Bug Bounty o a Pentesting. También parece ser bastante más inestable con trabajo a tiempo completo. Bueno, esto depende de a quién le preguntes. Es decir, hay gente que se gana bien la vida, hay gente que es millonaria con el Bad Bounty. No os confundáis porque no es la realidad de todo el mundo. Es un porcentaje muy bajito, pero hay gente que le va muy bien y que igual, bueno, el otro día leía un reporte de un fallo en Facebook que se pagó a $100.000. Pues depende del nivel de vida que lleves, pero igual con ese fallo vives 1 año, 2, 3 años.
¿vale? Entonces, bueno, sí, efectivamente, depende de lo bueno que hagas, también de las cargas que tengas personalmente y de si te quieres arriesgar. Yo conozco gente, sí, conozco gente que, sí, con eso te solucionan hipotecas, sí. Conozco gente que vive muy bien de esto, ¿vale? Pero eso es una decisión de cada uno. Yo llevo muchos años haciéndolo y si sinceramente a día de hoy tuviera que pensar en solo dedicarme a hacer una cosa, me gusta ir explorando cosas diferentes, ¿vale? Bueno, ser creativos, ahora veréis algún ejemplo. Al final, una de las cosas que tenéis que hacer en el Bug Bounty y en el pentesting web, si queréis ser mejores pentester, es diferenciaros del resto. En el pentesting web, o sea, en el Bug Bounty, perdón, vais a estar compitiendo contra miles de personas que muchas veces están lanzando la misma herramienta que tú. Si tú coges y te paras a analizar y a ver cómo se puede configurar, si se configura, por ejemplo, una herramienta que hace, no sé, una herramienta cualquiera que descubra sus dominios, si la ejecutas por defecto, vas a encontrar los mismos subdominios que está encontrando el resto de 1000 personas. Pero si te paras a analizar la configuración y ver si, pues no sé, resulta que esa herramienta consulta X servicios en Internet, algunos de los que os habló Bernardo. Y si le metes una API, o sea, esos servicios requieren una API, que le tienes que configurar a la herramienta. Si la configuras y te diferencias del resto que no lo han configurado, vas a encontrar más cosas. Tan sencillo como eso. Personalizad vuestras wordlists, vuestras listas de palabras, y esto veremos algún ejemplo ahora. No es lo mismo que utilicéis igual, no es lo mismo que vayáis y busquéis lista de palabras de sus dominios. O sobre todo esto aplica más al fuzzing. Si estás haciendo fuzzing sobre directorios y ficheros usando la misma lista que usa todo el mundo, vas a encontrar lo mismo que encuentra todo el mundo. Si te diferencias, vas a encontrar cosas. Y ahora os enseñaré algún ejemplo. Y bueno, esto, entended la lógica de las aplicaciones, es decir, cuando cojáis un objetivo o un subdominio que os pueda parecer interesante, pegaros con la aplicación, probad o sea, totalmente todo lo que hace la aplicación y ver si hay algún fallo lógico por ahí que podáis explotar. Esto es muy importante. eh, y me hace mucha gracia, pero hay mucha gente que está en internet. Bueno, esto es como esto que está ahora tan de moda de los Barpees y Yados. Te venden cursos de cómo ser millonario con Bad Bounty y ellos el dinero lo están haciendo de vender cursos, no del Bad Bounty. Si veis hay cursos muy buenos, tampoco os equivoquéis. Pero si veis un curso que os diga algo del tipo, ¿cómo puedes ser millonario con Bad Bounty? Huid de él. Y bueno, luego, paciencia, mucha. Este es un ejemplo de la paciencia. Este fue el primer, bueno, este es un sistema de medallas que tiene o reconocimientos que tiene HackerOne. Para los que lo conozcáis ya lo sabéis. Y esta es la medalla que te dan cuando encuentras tu primer fallo. Y este fue el que encontré. Este fue mi primero en julio de 2016. A ver, que veo algunas dudas. ¿El boot mejor pagado que has visto? Uf, en mi entorno. En mi entorno, a ver, no, en mi entorno cercano de personas, o sea, he visto fallos muy grandes. Piensa que, a ver, no si separamos fuera de mi entorno, te diría que cualquier fallo relacionado a día de hoy con criptomonedas o con blockchain, ¿vale? Hay recompensas de millones directamente. O sea, de hecho, conozco a gente que se lleva dedicando al Bad Bounty, que son conocidos míos, amigos míos, que ahora están, bueno, ahora no, ya llevan unos años intentando adentrarse en el mundo del Bad Bounty para blockchain, porque ahí las recompensas muchas veces son millonarias, porque las pérdidas para esas empresas, si hay un fallo de esos, pueden ser millonarios. Seguramente habréis leído el fallo este o el hackeo reciente que ha tenido la empresa Bybit, no recuerdo la cifra, pero asustaba. Ah. 1.400 millones de euros le han robado por un fallo en Ethereum a esta empresa. Que además era un contraste muy curioso porque esta empresa, por ese tipo de fallo, tenía un programa de bug bounty y por ese tipo de fallo pagaban 4.000 euros. Que dices, vale, o sea, me pagas. Esta empresa no era un ejemplo de las que pagan bien en blockchain. Me pagas 4.000 euros con un fallo con el que te han robado 1.400 millones. En fin. Vale, pero el dinero está ahora mismo está en temas relacionados con criptomonedas. Que haya visto en mi entorno cercano, 5 cifras, cerca de las 6 cifras, en un solo fallo. Imagino que el bug bounty se centra en dominios webs, teniendo en cuenta... opa. Bueno, es que no te... O sea, quiero decir, si quieres aprender algo para ser un poquito mejor,
Probablemente lo que empezaría yo es por intentar aprender JavaScript, aunque sea muy básico, porque al final vas a analizar el código fuente JavaScript de muchas páginas para intentar encontrar endpoints, fallos lógicos. O sea, intentaría empezar por aprender algo de JavaScript. Vale, nada, lo demás veo que no son más dudas. Y ahora voy a poner algún ejemplo mío, porque sé que sois curiosos. El primero que os he puesto es el más atractivo. ¿Vale? Esto es una recompensa que me llevé en 2023 y literalmente me costó encontrarla 2 minutos. ¿Vale? Entonces es muy curioso, porque me llevé $2000 por 2 minutos de trabajo, que la proporción sale casi al sueldo que cobra algún futbolista. Pero no, no es lo normal, ya lo digo también. Pues eso, estaba haciendo un análisis del reporte de mi aplicación de mi automatización de Recon. Y una de las cosas que hace mi aplicación, eso es con un script que yo he hecho a nivel particular, es cuando detecta IDs en las URLs, pues intenta forzar metiendo caracteres raros para que vuelquen, para ver si vuelcan algún error que me pueda dar pie a un SQL injection, ¿vale? En este caso, o sea, la aplicación me dijo, oye, al meter una comilla aquí, mi automatización me dijo, al meter una comilla aquí, he detectado un error. Y cuando vine a ver este error, pues tenía oro, porque el error contenía, o sea, pues lo mismo, lo que os digo, este objetivo yo lo había escaneado montones de veces y nunca había encontrado esto hasta el día que hice este escaneo concreto que me encontró esto. Probablemente estuve en el momento oportuno, o sea, no, no me sale ahora la frase, pero probablemente estuve en el momento justo, hice el escaneo en el momento justo en el que habían subido algo de desarrollo a producción y se habían dejado el debug activado. ¿Qué devolvía este fallo? Pues el host de la base de datos, el usuario, la contraseña, la base de datos, el puerto, todo, todo, absolutamente todo. ¿Vale? Y evidentemente, si también te está dando un fallo al meter una comilla, pues lo más probable es que sea vulnerable a SQL injection. Aquí hay que ser listo, a veces funciona, a veces no. Al final esto es lo que te da la experiencia. Yo fui listo y hice 2 reportes. Por un lado dije, oye, que esta aplicación bueno, ahora os explico cómo fui listo. Pero dije, oye, que este subdominio en este endpoint, si le meto una comilla, me escupe los datos, que es este fallo, ¿vale? Password en una configuración de fichero. El triage lo hicieron como critical y un bounty de $1000. Y luego, ¿qué hice? En lugar de reportar este mismo endpoint como vulnerable a SQL Injection, que me podrían haber dicho, oye, ya no lo has reportado aquí. Como ya sabía que la aplicación o este subdominio tenía vulnerabilidades de SQL Injection, busqué otro endpoint en esa aplicación diferente. Esto ya os digo, depende mucho del programa, pero podéis ser listos y podéis intentarlo con vacíos legales. Yo busqué otro endpoint, le metí la comilla, confirmé que era vulnerable a SQL Injection y lo reporté. Hice 2 reportes separados, los 2 críticos, $1000 por una comilla. Esto es lo que os decía de ser creativos, ¿vale? Vale, no, que me había saltado algo aquí, pero no, no hay dudas. Si os acordáis antes, esto no es el mismo ejemplo de antes, pero pues, fue otra web, otro subdominio que encontré en el que mi automatización encontró un directorio de backups. ¿Qué fue lo primero que hice? A ese directorio de backup le hice un fuzzing, me bajé una base de datos que lo que o sea, una wordlist que lo que contenía eran posibles nombres de ficheros de backup y lo pasé sobre este directorio para intentar encontrar algún backup que se hubiera dejado ahí esa empresa. No me encontró nada. ¿Qué hice? Pues lo que os digo, ser creativo. Esto ya fue totalmente manual. Cogí esa wordlist, esa misma wordlist, la misma que me había bajado de internet que usa todo el mundo, y le añadí al inicio y al final, en diferentes, o sea, me hice una lista en las que al inicio de cada palabra en esa wordlist le añadía el nombre de la empresa, el nombre del subdominio, el nombre de esa aplicación, que lo averigüé trasteando la aplicación, y me creé una wordlist personalizada para ese objetivo. ¿Qué me encontró? Pues aquí concretamente era el nombre de esa empresa, backup.sql.gz. Y esto creo que son 16 gigas. Pues un backup de una base de datos de 16 gigas expuesto en ese directorio que si hubiera usado la lista que usa todo el mundo nunca lo hubiera encontrado, pero como la personalicé, lo encontré. Y esto fue una recompensa interesante porque era, bueno, pues eso, estaba sin cifrar además. O sea, era un backup de todas las bases de datos además era semi reciente de esa empresa. Otra, ¿vale?
pues igual, otra wordlist personalizada, al final lo tengo que censurar todo porque casi todo viene de programas privados, pero esto eran credenciales de, bueno, se habían dejado un directorio JIT en un directorio concreto, que encontré ese directorio usando una lista personalizada y al final en el fichero config de JIT, pues básicamente está el usuario, la contraseña y el servidor de JIT. Probé a conectar, esto es lo que decía antes. ¿Qué hice yo cuando encontré estos credenciales? Pues simplemente probé que podía conectar y no exploré qué había ahí dentro. Y ya lo reporté y pues otra recompensa. Esto, bueno, esto puede ir en relación a lo que os digo todo el rato de pensad más allá. Sed curiosos, en resumen. Aquí lo que encontré fue un subdominio, ¿vale? El típico subdominio que estaba protegido por el sign-on de esa empresa, es decir, había un botoncito de login que cuando le dabas te redirigía a Microsoft para que te validaras con una cuenta de esa empresa. Puedes decir, vale, no tengo cuenta, solo hay un panel de login, me voy de la aplicación y no hago nada más. ¿Qué hice yo? Analicé el código fuente, no había ningún endpoint interesante, pero sí que detecté cuál era la API que tenía esa aplicación. A la API le hice un fuzzing, intenté detectar diferentes endpoints y acabé encontrando un endpoint que se habrían dejado probablemente de la fase de desarrollo, que lo que te permitía era registrarte en esa aplicación, crear una nueva cuenta en esa aplicación y luego, bueno, es un poco complejo, pero con otro endpoint te permitía validarte. Y entonces, básicamente, pues te saltabas el SSO y no necesitabas tener una cuenta de esa empresa para acceder a ella. Y luego, una vez dentro de esa aplicación, que esto es lo de ir un poco más allá, la suerte que tuve, si hubiera accedido a la aplicación y hubiera tenido datos sensibles, probablemente lo habría tenido que reportar en el momento, pero no había datos sensibles, entonces exploré un poco la aplicación y acabé encontrando un RC, o sea, esto fue en 2020, ejecución de comandos, pues a través de un endpoint que no estaba bien protegido, etcétera, etcétera. Igual, dos reportes. Por una parte, haber encontrado un endpoint que te daba acceso a la aplicación, que debería estar solo protegida para acceder con las cuentas de su empresa, que lo dieron como high porque, bueno, pues porque no tenía información sensible, pero el RCE sí que me lo dieron por crítico. ¿Vale? Bueno, esto es un ejemplo. Probad todas las funcionalidades. Hace poco he puesto un post en LinkedIn sobre esto. Esto es muy interesante. Encontré una funcionalidad de... eh, analizando una web, me encontré que tenía una funcionalidad para hacer consultas por videochat. La hice. Me hice pasar por... O sea, en la web no había encontrado nada, pero dije, voy a probar esto. Hice una consulta por vídeo, o sea, hice una videollamada con una persona de la empresa, me hice pasar por un potencial cliente y a las 2, 3 horas recibí un email con una encuesta para valorar cómo había ido mi videollamada. Y en la encuesta me encontré un ID muy bonito que cambié y me daba acceso a los datos de otros clientes, ¿vale? Lo que sería un IDOL. Si piensas, esto es un videochat, no tengo tiempo para hacerlo, no merece la pena, pues me hubiera perdido esto. Y fue una recompensa interesante. Bueno, esto es para que lo sepáis. Aquí estaba yo reportando IDORS en 2016 por email. Bueno, aquí lo puedo revelar porque esto no era un programa privado, a ING. Se pagaban muy bajitos en aquella época para que también veáis la realidad de los números, ¿vale? También hay recompensas bajas. Y nada, pues esto es un IDOR muy sencillo que cambiando un ID podía. Bueno, era un bug, entiendo. Uy, perdón, se me va. Esto era un Broken Access Control porque conseguía acceder a ciertos reportes sin login y luego encima cambiando el ID podía acceder a otros. Se lo reporté a ING, que en su época, ¿por qué lo hice por email? Pues porque ahora ya casi todos están en alguna plataforma, pero cuando yo empecé en 2016 había empresas que no estaban en plataformas, bien porque no le querían pagar a esa plataforma. Y entonces yo lo que hacía era buscar en Google qué empresas tenían programas de Bug Bounty. También me daba acceso a veces a más recompensas porque mucha gente no estaba buscando ahí. Y pues eso, les encontré un IDOR y bueno, para que veáis la realidad, que a veces no es todo oro. Y ahora os voy a enseñar más realidad todavía, que es todavía más abrumadora. Y esto es lo que os decía antes de manejar la frustración. Yo ya me espero lo peor. ¿Esto qué fue? Pues fijaros, encontré un subdominio, esto es directamente mi reporte de HackerOne. Encontré un subdominio, ¿vale? Que tenía un nombre bastante interesante, de admin server. Ya podéis imaginar, o sea, es un dominio de desarrollo y encima de un servidor de administración.
Bueno, aquí cuento un poco como analizando el código JavaScript, encontré un endpoint, lo ejecuté y cómo finalmente me daba acceso a esa aplicación de administración. Bueno, no lo pongo aquí porque no puedo, pero tenía acceso a todos los usuarios de esa empresa, a un montón de cosas, ¿vale? Y la empresa, primero le dio un high, lo cual ya me sorprendió, que veo que alguien lo está diciendo por ahí, y luego me dieron una recompensa de $250. Porque según ellos, aunque había acceso a, bueno, puedo decir, no puedo decir la empresa, pero había acceso a millones de usuarios, no lo consideraban un asset crítico para ellos y entonces decidieron que $250. Lo intenté discutir con... Cuando a veces tienes un conflicto, puedes añadir a una persona que intermedie de HackerOne, pero bueno, fue la posición de la empresa. ¿Qué hice yo? Pues no volver nunca a este programa. Pero es algo que tenéis que saber que os va a pasar y pues fijaros, yo pensaba cuando reporté esto, dije, vale, encontré oro y mira lo que me llevé. ¿Vale? También os quiero mostrar un poco la realidad de cómo muchas veces es el bad bounty. A ver que vea. En el caso de que encuentre datos sensibles y tengas que reportarlo, puedes seguir buscando hasta que lo arreglen. Si lo reportas porque has accedido a algo muy obvio que te da acceso a muchísimos datos, pero es un acceso a una aplicación que crees que puede tener más vulnerabilidades, lo correcto, como también os decía Bernardo, es siempre preguntar. ¿Vale? Si vas a hacer un reporte porque has encontrado algo sensible, aprovecha y pregunta. Y te va a responder la empresa. Pregúntale y dile, oye, creo que si voy por aquí o si puedo seguir investigando esta aplicación, puedo tener más cosas. Y la empresa te va a decir sí, adelante o no. ¿Vale? Pero si preguntas, pues nunca te pueden decir nada. Vale. ¿Dónde están tus clases de Recon? Pues es que en mis clases de Recon, a ver, las que doy a día de hoy, las doy para una empresa española que básicamente me subcontrata para que dé clases en su Bootcamp y yo doy clases del módulo de reconocimiento. Si te interesa, bueno, os he puesto mi perfil de LinkedIn en la presentación, ahora si no os lo mando. Uy, perdón, que se me va. Ahora si no os lo pego por el chat, me puedes escribir y te pongo en contacto con ellos. Yo no me llevo comisión ni me llevo nada, ¿vale? Pero por si te interesa, pues te pones en contacto con ellos. Vale, sí, para ser un high y muy poco dinero, sí, lo que te digo. O sea, esto, pues si no tuviera los años de experiencia que tengo y esto me pasa en mis inicios, probablemente habría dejado Bad Bounty, porque, bueno, y no os cuento lo que hay detrás. Esto fueron 4 meses para que lo solucionaran, y 4 meses, no, 4 meses no, fue un año este. Este fue un año en concreto. Este fue un año para que lo solucionaran. O sea, de saber que el bug estaba ahí, no lo solucionaban un año de vez en cuando preguntándoles, porque tampoco puede ser muy invasivo, y para que luego encima fueran 250. ¿Vale? Sí, o sea, es que de hecho me lo cerraron hace poquito, porque lo reporté en 2024. O sea que, en fin. Opinión personal y profesional de la plataforma Integrity. Con Integrity pasa un poco, pero es que te puedo decir te va a pasar lo mismo con todas. Es buena plataforma, es muy buena, de hecho tiene algunos programas que son muy interesantes, pero es más buena o es más interesante desde el punto de vista económico y de encontrar más cosas cuando vas trabajando en ella y vas consiguiendo acceso a programas privados. Pero en mi experiencia con Integrity, te puedo decir que nunca he tenido ningún problema con las recompensas, siempre han sido justos. Sin embargo, con HackerOne he tenido más problemas. O sea que mi opinión en general es buena. Ya te he mandado solicitud en LinkedIn, vale. Pues nada, luego te acepto, ¿vale? Bueno, ahora os intento pegar el enlace a mi LinkedIn por si alguien no me ha encontrado, porque llamándose Martín Martín a veces es difícil encontrarme. Y ahora os lo pego, ¿vale? Y hasta aquí. No sé si os ha parecido interesante, si tenéis alguna duda por ahí. Bueno, es que, a ver, espera, que justo ha pasado el tren cuando me ibas a dar turno. Sí. Nada, deciros que, a ver cuando acaba el tren, ya está. Deciros que estamos organizando estos talleres hasta principios de abril y el siguiente, sea un poco de tema, es de hacking wifi empresarial y lo hará Fal, organizador de Hack Madrid y un crack sobre, ahí tenéis el QR para inscribiros, es el link de Eventbrite de Sherpa y no hay nada raro. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si alguno va a la Routed y quiere contactar conmigo
podéis conocernos en persona. Ahí también está mi LinkedIn y cualquier duda tenéis, bueno, ya tenéis el LinkedIn de Martín, nuestro Sí. Discord, la comunidad de Back Bounty y cualquier forma de contactarnos. Estáis bienvenidos. Perdonadme que se me ha ido la esta, lo dejo otra vez por aquí por si alguien quiere apuntarse a la siguiente charla. Eso, es todos los miércoles de manera online, de 6 a 7 y media, exactamente igual que esta, y de Hacking Wi-Fi la siguiente. Ya después volveremos a más temas de Back Bounty, pero vamos a hacer un parón. Vale. ¿Vale? Pues que tengáis buena tarde. No sé si, Carlos, quieres añadir algo de parte de Sherpa. Nada, lo que has dicho tú, que nos vemos el miércoles en la charla con Fal. Y muchas gracias Martín, muchas gracias Javi. Vale, Vale. venga, buena tarde. Adiós. Chao. Chao.